comunidad, sobre todo latinoamericana, que nos une, ¿verdad? Y hoy, a petición del profesor, he tenido a bien proponer este tema, un webinar, que verse sobre lo más importante, o por lo menos lo que creo yo en mi persona, lo más importante que debe tenerse en cuenta en las articulaciones sinoviales. Y pienso que relacionado con la gran versatilidad que ha tenido en los últimos, digamos, 20 años, la ecografía, sobre todo en su incursión en el aparato musculoesquelético, pues cada día nos hemos ido adentrando con mejores posibilidades tecnológicas, no solo en cuanto a nuevas herramientas, sino incluso mejorando la escala de Grise, lo cual es importantísimo para realizar los exámenes en sentido general de ecografía y muy específicamente vinculados a la osteotomía articular. Por su importancia, pues cada detalle, cada elemento, o yo le llamo microelemento, porque vamos a ver que las estructuras que separan unas de otras, pues miden escasos pocos milímetros, y cada detalle es importante, cada mirada, cada tono de gris, cada interfase se hace muy importante. Y esto cada vez cobra mayor valor según la avalancha tecnológica a la que estamos asistiendo, sobre todo en materia de ecografía. De manera que para esta charla nos hemos propuesto describir de forma breve los elementos anatómicos a tener en cuenta en cuanto a la ecografía de una articulación sinovial tipo, y mostrar las principales alteraciones ecográficas en este tipo de articulaciones. Y quiero comenzar esta charla haciendo referencia a un artículo que recién sale y que hoy tuvo a buen decisión regalarme o pasarme un estudiante que quiero mucho de reumatología. Un artículo que, como bien su nombre lo dice, una evaluación o la evaluación o el impacto que se ha dedicado al ultrasonido clínico en una clínica que se dedica a la práctica de reumatología, que forma parte de un centro médico académico, y que después de una revisión comparado con la radiología convencional, resonancia magnética, etcétera, ellos arriban a tres conclusiones: que los hallazgos que ellos han obtenido en este ultrasonido reumatológico puede ser un recurso valioso en la práctica de la reumatología clínica, que la implementación de una clínica, donde se implementa el ultrasonido en reumatología, se impulsó rápidamente la adopción de la ecografía en la toma de decisiones clínicas con notables beneficios tanto para pacientes como para médicos, y que esta práctica puede servir como un modelo para la implementación de clínicas similares en otras instituciones. Y no podemos perder de vista que este artículo fue realizado en Estados Unidos. Y estamos hablando de un país donde la práctica de la ecografía siempre ha estado muy limitada a las consultas privadas, y que cuando uno habla en materia de imagenología para estudiar el aparato osteoarticular, la estrella es la resonancia magnética. En menor medida la tomografía, sobre todo para el aparato óseo, pero en sentido general la resonancia magnética. Y oigan ya lo que están diciendo, a 20 años de haberse empezado a utilizar la ecografía en el aparato osteoarticular en países como los nuestros, donde no todos podemos tener un resonador, donde no sirve cualquier resonador para estudiar el aparato musculoesquelético, sino solo aquel que es de alto campo, o sea, de 1.5 Tesla hacia arriba, lo cual, unido a otras cuestiones, hace muy encarecido la atención de salud en este sentido. De manera que para esta charla nos hemos propuesto reparar
en tres apartes anatómicos: en el derrame articular, en la membrana sinovial y en el cartílago y en el hueso subcondral. Por tanto, vamos a enfocar esta charla hacia el interior de la cavidad articular, un espacio virtual para la imagenología donde hasta hace relativamente muy poco tiempo se había especulado con que el ultrasonido era inaccesible a este espacio, a esta cavidad. Y básicamente el ultrasonido, desde que comenzó a aplicarse en esta área, pues prácticamente estaba limitado a las estructuras periarticulares. Y como ya dije antes, gracias a la avalancha tecnológica que nos asiste hoy, al aumento de las resoluciones y al concurso de otros modos que podemos utilizar como herramientas, pues hemos ido adentrándonos en el interior de la cavidad articular. Empezaremos por el derrame articular. ¿Qué nos aporta el derrame articular? Bueno, en primer lugar hay que aclarar de que el derrame articular es prácticamente invisible, o sea, no el derrame, sino el contenido líquido sinovial es invisible en un estudio ecográfico de una articulación sinovial normal. De manera que toda vez que empecemos a ver líquido en el interior de una cavidad articular, pues obviamente hay un aumento, hay una efusión articular, hay un daño en la articulación. O sea, como decían los reumatólogos antiguos, está llorando la articulación. Y realmente el derrame articular es una de las primeras cosas que acontece en la articulación ante un daño, sobre todo intraarticular. Es un signo, por ende, muy inespecífico y que se asocia a procesos inflamatorios, a osteonecrosis, a trauma, pero sin llegar a ser un marcador para los procesos inflamatorios. O sea, y no puede ser, o sea, no consta que es un marcador como proceso inflamatorio en cualquiera de estas articulaciones, puesto que el mismo va a estar presente, ya sea en el trauma, ya sea en los tumores, o sea, que no se tiene como se tiene a la sinovial, como veremos más tarde, al derrame articular como un marcador imagenológico de un proceso inflamatorio, pero es lo primero que va a ocurrir. Por tanto, su visión, su visualización y su descripción es vital. Por tanto, la ecografía, hay que aclarar, muestra una altísima sensibilidad para la detección del derrame, porque basta que aumente en escasos mililitros con relación a lo normal para que ya este se haga visible. Y si, por ejemplo, estamos hablando del hombro, pues va a ir, cuando es escaso, va a situarse hacia la zona de mayor declive. Si estamos hablando de la rodilla, pues vamos a ir viendo que hacia las rampas externas, pues va a ir mayor cantidad de líquido hasta que su cuantía va aumentando y es capaz de desplazar a las estructuras tendinosas que le preceden. Asimismo, el derrame articular pues, puede tomar diferentes aspectos ecográficos según sea la causa o el agente causal. Digamos, puede ser que tengo una artritis reactiva por cualquiera de las entidades que provocan irritación o hiperproducción de líquido, y este líquido pues, va a aparecer totalmente anecoico, o sea, transparente para nosotros. Vean ustedes que estamos estudiando la rodilla en un corte longitudinal a nivel del espacio suprapatelar y vean ustedes que la articulación aparece distendida, o sea, la cápsula aparece distendida en este caso como expresión de la bursa suprapatelar, que es continuidad de la cápsula articular hacia esta región, y este líquido es totalmente anecoico. Aquí en la diapo B, pues vamos a ver que a diferencia de la A, aparecen innumerables microelementos ecogénicos. Vean ustedes que este derrame articular es totalmente diferente al otro. Y podemos seguir llamándole derrame. Y amén de su aspecto ecogénico o aumentado en ecogenicidad, continúa siendo un medio líquido. Y vean ustedes cómo sigue existiendo refuerzo posterior. En la diapo C
vean ustedes que ha aumentado aún más la cantidad de microelementos ecogénicos, y aquí puede verse en el caso de la hemartrosis, por ejemplo, un trauma con una fractura de los huesos que interesan la articulación y ha ocurrido un derramamiento hemático, por tanto se tiñe todo el derrame con estructuras de la sangre. Al igual, en la diapo número, con la letra B, puede también estar en el contexto de una hemartrosis, de una artritis séptica, o sea, serían los diagnósticos diferenciales, y la clínica o el mecanismo de producción es la que le pondría el apellido a la causa o al tipo de derrame articular. Noten en la diapo D cómo existe un nivel líquido-líquido, donde hacia la región más anterior del receso suprapatelar aparece una estructura o un segmento más ecogénico de ese líquido, y ya después, por detrás de este, viene un contenido hipoecoico rico en microelementos ecogénicos. Y esto es lo que puede suceder cuando hay una lipohemartrosis, también cuando ha sucedido, por ejemplo, una fractura importante de los huesos que interesan la articulación. La grasa, donde tiene un peso atómico Dijo que mucho está más inferior que el derrame hemático, pues irá hacia adelante. Como el paciente está en decúbito supino, pues esa grasa va a ocupar los estratos más anteriores de la cápsula articular, y sin embargo el contenido hemático, que pesa más, pues irá hacia la parte más profunda de esta cavidad. Vean ustedes en el E y el C, donde aparece unido al derrame elementos cálcicos sobrenadando o nadando en el interior de ese derrame, como puede suceder en las ratas articulares, como también se le da a llamar a estas calcificaciones o estos cartílagos que finalmente se calcifican y que pueden ser expresión o de traumas y fracturas parciales de determinadas estructuras, que pueden ser cartílago hialino, puede ser fibrocartílago, o incluso estar en el contexto de una enfermedad o de una artropatía reumática, de las que se agrupan bajo el término de artropatía por depósitos de cristal. O sea, vean ustedes, el contexto puede ser bastante amplio según el aspecto del derrame que se nos presente en la articulación que estemos mirando. Un poquitico más adelante podemos ver también la evolución de ese tipo de derrame, donde en el curso de una artritis séptica al inicio comienza siendo un contenido muy celular, rico, abundante en microelementos ecogénicos, y a partir de que va evolucionando pueden ir apareciendo esfacelos, debris celular, tabiques, membranas, etcétera, acompañados también de esos microelementos ecogénicos. Si el germen que le asiste a la articulación es un germen productor de gas, pues entonces vamos a ver burbujas aéreas que forman parte no solo del derrame, sino también aparecerán impregnados en la membrana sinovial engrosada que acompaña a este derrame. También no escapa a la visión ecográfica la visualización de estructuras como pueden ser las estructuras óseas, ¿verdad? En el contexto de una artropatía séptica, cómo aparecerá la estructura ósea que subyace, si estaría participando o no. Y vean ustedes en esta cadera, donde en B' aparece la cadera contralateral, que es normal, y vean ustedes en B cómo aparece deformada la estructura ósea subcondral correspondiente a la cadera, cuya cápsula articular se encuentra distendida y ocupada por un material muy ecogénico, entre tabiques y elementos celulares en suspensión. Vean ustedes que como se dice ahora, la articulación se encuentra hepatizada, o sea, para llamar la atención en el tono de gris que está ocupando a la cápsula articular. Otro elemento, y no por ser el segundo es menos importante, es la membrana sinovial, y pasa algo parecido al derrame. O sea, en cuanto a membrana sinovial, en condiciones normales, o sea, una articulación normal, esta no se va a visualizar. Recuerden que el grosor de la membrana sinovial
no rebasa 1 o 2 milímetros y eso es imperceptible a la visión ecográfica, aún cuando hoy día tenemos o contamos con equipos de muy alta resolución. O sea que a partir de que nosotros somos capaces de visualizar la membrana sinovial, pues ya esta está enferma, ya esta está engrosada, ya esta está inflamada. Por tanto, la hipertrofia sinovial, y siempre vamos a tomar como modelo a la artritis reumatoide, que es usada por muchos expertos para ilustrar qué es lo que le puede pasar a una articulación sinovial en su interior. Y vean ustedes cómo lo primero que ocurre en estas entidades de tipo reumático es que se engruesa la membrana sinovial y se acompaña de derrame articular. Hay ocasiones que esta membrana sinovial adopta configuraciones que recuerdan dedos de guante, y aquellos que hemos tenido oportunidades de entrar a un salón de artroscopía y ver a la membrana sinovial en una artritis reumatoide, pues vamos a ver que muchas veces ellas adoptan este tipo de configuración, que se les llama desde el punto de vista semiológico así, como les acabo de decir, en una disposición en dedos de guante. Y esto prácticamente es patognomónico desde el punto de vista artroscópico, y vean ustedes qué bien se puede observar esa semiología de la imagen de la membrana sinovial en una artritis reumatoide ya bastante avanzada. O sea que sin lugar a duda se nos presenta una articulación con derrame y esta membrana sinovial en una configuración en dedo de guante, prácticamente sin temor a equivocarnos, en un 80-85% podemos afirmar de que podemos estar frente a una artritis reumatoide. Pero en sentido general, siempre la hipertrofia sinovial pues es capaz de verse siempre que ella aparece engrosada. Y hay que diferenciarla del pannus, ¿verdad? Que el pannus es el depósito. Aquí me he confundido y me disculpan, puse una alternativa, es enlazando, debe ser pannus y el pannus. Pueden visualizarse en un grupo de artropatías. O sea, ese pannus, que sobre todo está en la artritis reumatoide, pues aparece como un depósito fibrinoide en el interior, ocupando lo que es la cavidad articular como tal, y estaría embebida en ese líquido sinovial. A diferencia de la membrana sinovial, pues en ese pannus no encontraríamos estructuras vasculares. Por tanto, que muchas veces uno puede confundirse el pannus con la membrana sinovial, pues le colocaríamos Doppler y veríamos que si la artropatía reumática está activa, pues vamos a recoger señal de flujo en el espesor de la membrana y no así en el depósito de fibrina que le asiste al pannus por ejemplo, la artritis reumatoide. Cuando hay también, por ejemplo, una artropatía reumática a la que se le ha impuesto un tratamiento médico, también la ecografía evolutiva puede servir de una herramienta de mucho valor para evaluar no solo la cuantía del derrame, sino también el espesor o el grosor de la membrana sinovial. Por tanto, es de mucha utilidad no solo para el diagnóstico, sino en manos sobre todo de los reumatólogos, que es la mayor utilidad que tiene para estos especialistas, u ortopedistas o deportólogos, evaluar ya sea un trauma o ya sea otro tipo de entidad, cómo le va al grosor de la membrana sinovial con el tratamiento en dependencia del diagnóstico que se ha hecho de la entidad en cuestión. También la presencia de derrame precoz hace pensar en un trauma articular, en una posibilidad de hemartrosis, sobre todo acompañado de un aumento de su ecogenicidad por la cantidad de microelementos formes de la sangre que se encontrarían en suspensión. Por tanto, cuando estoy frente a un paciente que ha acabado de sufrir un trauma y ese trauma antes de los 15 minutos aproximadamente se ha inflamado la articulación y encuentro un derrame articular de ligera a moderada cuantía cargado de microelementos ecogénicos o incluso nivel líquido-líquido, hace sospechar de que haya una hemartrosis o una lipohemartrosis. O sea, y vean ustedes cómo de esta manera, con el aspecto ecográfico y siempre acompañado de la clínica, siempre lo digo,
no podemos divorciarnos de la clínica y mucho menos en las articulaciones sinoviales, pues podemos acercarnos o tener un primer acercamiento al diagnóstico o a lo que sería el diagnóstico final. Noten que con una herramienta tan inocua, tan poco invasiva como esta, pues vamos a tener una cercanía casi bastante rápida a lo que sería el diagnóstico y por supuesto va a superar mucho al examen clínico, sobre todo en aquellas artropatías seguidas de un trauma donde muchas veces el paciente por su dolor no permite que se le manipule la articulación. Otro ejemplo de engrosamiento sinovial, incluso basado sobre todo en la mirada a su aspecto ecográfico. Noten que esta membrana sinovial muestra un interior o un grosor hipoecogénico. Todos aquellos que tenemos alguna que otra experiencia en ecografía, sabemos que en sentido general las estructuras que son hipoecogénicas generalmente tienen un contenido rico en agua, en líquido, en vascularización. Por tanto, fíjense que esta sinovial tiene una interfase con el líquido que le rodea, ecogénica y bien definida. Con un centro hipoecoico, pues por tanto estaríamos ante la presencia de una artropatía en 1, 2 y 3 de reciente comienzo, una artropatía joven. Ya en 4 y 5, pues tenemos ya un cuadro más subagudo. Y vean ustedes cómo esa membrana sinovial pues ya va aumentando de ecogenicidad y los contornos se hacen un poco más difusos. O sea, que aún también con el aspecto que se nos va a presentar esta membrana sinovial, pues vamos a poder decir si estamos frente a un cuadro agudo, un cuadro subagudo o un cuadro realmente muy crónico, como les he querido mostrar en esta membrana sinovial, donde, como les mencionaba al principio, va a adoptar una configuración en dedos de guante y vean ustedes cómo se ha podido visualizar en movimiento esas prolongaciones que simulan el dedo de guante de cirujano. Y que estaríamos ante la presencia probablemente de una artritis reumatoide. Con solo mirar esta configuración de la membrana sinovial, por tanto, estaríamos ante una presencia de una artropatía crónica. Un repaso, viendo ustedes, en 1 agudo, en 2 subagudo, vean ustedes comparado 1 y 2, como ya va aumentando la ecogenicidad dentro de la membrana sinovial, aun cuando todavía el contorno no se deja delimitar bastante bien, pero ya en este caso vean ustedes cómo ha aumentado la cronicidad. Incluso toda la membrana sinovial, todo este espesor se ha vuelto muy ecogénico, sobre todo cuando se compara con el derrame que le antecede, y vean ustedes cómo los contornos se hacen irregulares. Otra vez para que puedan ver los dedos de guante que se puede ver en la artritis reumatoide, vean ustedes, y la presencia de pannus que está formando parte del espesor del líquido como tal, formando como estos gruesos tabiques o penachos en la articulación. Además, los modos de Doppler, sobre todo el Doppler color y la combinación de Doppler color con espectro, han venido también a un poco a revolucionar la ecografía en las articulaciones. Noten ustedes que cuando estamos usando Doppler poder, podemos hablar de cuán vascularizada está la membrana sinovial, aun cuando esta vascularización está muy aumentada y puede simular ver la longitud de los vasos en el curso de esos dedos de guante. O sea, vean ustedes cómo aparece un vaso que dibuja prácticamente toda la longitud de los dedos de guante de esta artritis reumatoide. Por tanto, aquí estaríamos en un patrón de vaso recto. Vamos a ver si podemos explicar esto un poquitico más adelante. Vean ustedes con el color cómo tengo vasos en rojo, vasos en azul, que hablan arteria, de vena, arteria, vena, según la disposición del vaso en la longitud del grosor de esta membrana sinovial,
y estaríamos de conjunto hablando de que esta membrana sinovial está hiperémica y que tiene un patrón con disposición en vaso recto, lo cual aumentaría mucho la posibilidad diagnóstica de la ecografía cuando se plantea que estamos ante la presencia de una artritis reumatoide. Y este patrón articular, este patrón vascular en el espesor de la membrana sinovial fue descrito por varios reumatólogos, sobre todo por Cañete y colaboradores en varias publicaciones, y que aún están vigentes a pesar de que la primera de sus publicaciones fue por allá por el principio del siglo, en el 2003. Y vean ustedes una visión de la artroscopía, como en el espesor de este dedo de guante aparece un vaso longitudinal, y donde quiera que veamos ese dedo de guante, pues va a ver que el mismo va a estar surcado por toda su longitud por estructuras longitudinales, no importa que sean venas o arterias. Y vean ustedes cómo se puede reproducir esto en la ecografía con Doppler color. Vean ustedes que cuando el grado de actividad es elevado, pues vean ustedes que hay un aumento de la vascularización, y ya se sabe que la vascularización está íntimamente relacionada a todos los procesos inmunológicos que son capaces de provocar engrosamiento de la membrana sinovial. O sea, que el grosor, el engrosamiento de la membrana sinovial y la presencia de hiperemia, pues sí son marcadores del estado inflamatorio de la articulación, en este caso sinovial. Y vean ustedes cómo desde el punto de vista artroscópico, los reumatólogos han podido describir patrones atendiendo a la disposición de los vasos. En el caso de los vasos rectos en la artritis reumatoide, en el caso de los vasos tortuosos en la espondiloartropatía, vean ustedes cómo aparecen como ramilletes de vasos que forman como círculos, como verdaderos ovillos vasculares, y como la combinación de los dos patrones anteriores es más frecuentemente visto en las osteoartritis. De manera que en la ecografía, y yo les mencionaba, el color con el espectro es capaz de presentarnos desde este punto de vista de la imagen un patrón en vaso recto, un patrón en vaso tortuoso. Vean que el mismo vaso tiene rojo y azul, y es que el mismo vaso forma un ovillo, y eso lo corroboro con el espectro, donde voy a obtener tanto acercándose como alejándose el mismo patrón vascular, o sea, una arteria, en este caso visceral, porque recordar que ya la sinovial se tiene como un órgano prácticamente visceral, por tanto tiene altura al final de la diástole. Y cuando tengo la combinación de vaso recto con vaso tortuoso, pues entonces estaríamos frente a una osteoartritis. Vean ustedes cómo la combinación del aspecto del derrame, el engrosamiento sinovial y la presencia de los vasos, pues nos sitúan a nosotros con una primera mirada en una técnica muy inocua frente a al posible diagnóstico etiológico. También otra de las cosas que nos puede asistir es el depósito de cristales. O sea, en cuanto al derrame, a la presencia de derrame y de engrosamiento sinovial y asociado a la presencia de ratas articulares, pues nosotros podemos mirar si estamos frente, según la clínica, que se presenta el enfermo, una fractura con ratas articulares o fragmentos o flap óseos nadando en ese contenido articular, o estamos frente a una artropatía por depósito de cristales, como puede ser una osteocondromatosis sinovial, una enfermedad por pirofosfato o una enfermedad gotosa, si a diferencia de estas ratas que están nadando en el líquido estuvieran impregnadas en la membrana sinovial. Noten que estas impregnaciones de microelementos hiperecoicos en el espesor de la membrana sinovial en este tipo de artropatía se pueden acompañar de un gran aumento de la vascularización o de hiperemia. Y vean ustedes cómo sucede en las espondiloartropatías por depósito de cristales. Vean ustedes cómo aparece un patrón de vaso tortuoso.
El cartílago hialino, que es la tercera de las tres propuestas que le traigo, noten que hay artropatías reumáticas que van a incidir directamente en su bienestar. Y vean ustedes que un cartílago articular normal va a conservar su grosor en el adulto entre 2 y 3 milímetros de grosor, y este se va a mostrar con una superficie muy lisa, muy regular, y que va a haber una interfase muy marcada tanto en las estructuras que forman la cápsula articular y el hueso subcondral. Por tanto, va a haber una altísima o buenísima resolución por contraste entre el cartílago hialino, que se va a mostrar como una estructura regular, homogénea, simétrica e hipoecoica, y que va a estar entremezclada con la cápsula articular y el hueso subcondral. El cartílago hialino, como ya le dije, aparece como una fina capa, como ya les mostré también en la imagen que antecedió, y va a ser muy homogénea, de manera que siempre nos va a asistir un estado comparativo, ¿verdad? Y vean ustedes que aquí estamos frente a un cóndilo, frente a los cóndilos femorales, la tróclea femoral, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, y vean ustedes que el cóndilo lateral muestra un cartílago hialino mejor visible que el cóndilo medial, donde además de estar engrosado, pierde su contorno y este se hace irregular. Por tanto, este cartílago puede estar edematoso y ya se está haciendo irregular. Por tanto, ya va pasando un grado de condromalacia de 2 al 3 según la artroscopía. Noten cuando es ya vimos cuando es por exceso, ahora cuando es por defecto, vean ustedes en la rodilla izquierda un cartílago hialino normal en ambos cóndilos femorales y tróclea, y vean ustedes en la rodilla contralateral como la tróclea y el cóndilo lateral muestran un cartílago normal y prácticamente este ha desaparecido a nivel del cóndilo medial. Noten en esta vista de extendido, donde prácticamente aparece muy afinado, casi ha desaparecido el cartílago femoral que interesa a ambos cóndilos y trócleas, y no solo eso, sino que ya podemos ver la irregularidad que le asiste a este hueso subcondral. Por tanto, estamos acá ante un grado de condromalacia grado 4, según la clasificación artroscópica, y probablemente a este paciente ya tenga criterio de cirugía por esta razón. Las lesiones óseas subcondrales son difíciles de ver con ecografía, ya que hay muchas, por ejemplo, la patela muestra escondida, por así decirlo, su cara articular, ya que ésta está mirando hacia el interior de la articulación. Y en la ecografía no es posible atravesar el hueso que le precede, salvo en determinadas condiciones donde, por ejemplo, hay mucho aumento de volumen de la articulación y uno pudiera practicar un corte, digamos, tangencial a la articulación y puede, con mucho altruismo, realmente puede ver el grosor del cartílago hialino a este nivel. Además, no podemos explorar, digamos, en la rodilla todo el cartílago hialino femoral, por tanto, este está cubierto parcialmente por la patela, de manera que no podemos atravesar esta estructura ósea ecográficamente, y habrá un segmento de la articulación donde no podamos ver el cartílago articular. Hay entidades frecuentes como la osteonecrosis, la osteocondritis, la variedad disecante, la osteocondritis, que se pueden ver también participando como alteraciones, sobre todo en los cóndilos femorales y más raramente a nivel de los platillos tibiales, y en la osteocondritis que predominan las lesiones sobre todo a nivel del cóndilo femoral medial, cuando hay derrame articular, cuando hay fragmentos óseos, cuando hay membranas como pueden ser los repliegues sinoviales, donde posteriormente le vamos a mostrar algunos ejemplos. Ejemplo, digamos, en los niños, en los infantes, donde
aparecen osteonecrosis, vean ustedes, osteonecrosis severa, donde no solo está afectado el cartílago, sino también aparecen verdaderas erosiones o destrucción del hueso subcondral. Esto es un niño de 5 años donde se le está estudiando la epífisis de la rodilla, de una de las rodillas, donde vean ustedes donde no solo aparece alteración del cartílago, sino también marcada irididad del hueso subcondral. Muchas veces esto es conocido con el nombre de epifisiolisis. Y no queríamos irnos de la articulación sinovial sin referirnos someramente a las plicas o repliegues sinoviales, las cuales han ido ganando importancia en los últimos tiempos y la imagenología no escapa a ello. Y baste decir que prácticamente todas las articulaciones sinoviales pueden mostrar estos tabiques que resultan repliegues remanentes de la formación embrionaria de estas articulaciones sinoviales, y que a partir de que se pudieron estudiar las articulaciones sinoviales en vivo, sin necesidad de abrir o de provocar distorsión de estas articulaciones, como sucede en las necropsias o como sucede en las artrotomías, pues fue que pudo empezar a visualizarse estos repliegues sinoviales. En nuestros días cobran mayor importancia en la articulación de la rodilla por la repercusión en la biomecánica articular que producen, y sobre todo de los 3 tipos de plica que existen en esta articulación, vamos enfocando en el repliegue sinovial medio patelar, que es el que produce alteración en la biomecánica articular, sobre todo mecanismos de flexo-extensión, donde la misma va a interesar tanto al cartílago patelar como al cartílago relacionado con el cóndilo femoral medial. Incluso puede ser causante de muchas de las condromalacias que le asisten a estas estructuras óseas. Vean ustedes otra vez un cartílago hialino normal en una rodilla normal, donde aparece conservado este cartílago simétrico, bien definido, y un hueso subcondral también bien definido. Y vean ustedes donde a nivel del cóndilo medial aparece como un borramiento parcial del cartílago medial, y que por delante de él se adivina o se dibuja un área con tendencia nodular en esta vista transversal, donde aparece este repliegue o membrana sinovial o membrana patelar con un corte transversal, donde aparece con esta configuración con tendencia nodular. A partir de que se engruesa, va lacerando, va arañando, va erosionando al cartílago articular, el que primero comienza a edematizarse y en estadios ulteriores tiende a afinarse y a desaparecer. Incluso pueden haber erosiones óseas subcondrales una vez que desaparece el cartílago. Noten que hoy día puede, sin abuso, realizarse el diagnóstico de estos repliegues enfermos, y yo siempre digo que para referirse a un repliegue sinovial alterado hay que tener compañía de elementos clínicos, porque ya se sabe que aproximadamente un 75 o un 80% de la población mundial tiene repliegues o plicas sinoviales. De manera que lo patológico, lo anormal, no es tener un repliegue, no es tener este tipo de plica, sino lo anormal sería tener cualquier tipo de entidad inflamatoria en la articulación, y esta secundariamente va a alterar a la plica sinovial. Una vez que esta plica es alterada o es bañada por este derrame articular, hacia donde único va a evolucionar es hacia la fibrosis, hacia la rigidez de la misma. Por tanto, en el caso particular de la rodilla, siempre debemos tener músculo fortalecido para que la patela se separe del cóndilo lo más que se pueda, y esta plica no roce ni con el cóndilo femoral ni con la cara articular de la patela, que ecográficamente no podemos visualizar. Vean ustedes en una vista lateroblicua cómo aparece este receso infrapatelar dividido prácticamente por 2 tonos de gris. Este es el tendón patelar, que forma parte del techo de la articulación a nivel de la región infrapatelar, y ya por detrás del tendón tenemos a la grasa de Hoffa, que tiene esta imagen relativamente hipoecoica en forma de pompa de jabón,
y ya en la mitad profunda tenemos al repliegue o plica sinovial medio patelar que se sitúa anatómicamente en íntimo contacto con el cóndilo medial. Y vean ustedes que es esta asimetría del cóndilo medial con esta irregularidad o mala visualización es la que nos va a llamar la atención a nosotros en relación con la plica sinovial y no va a ser la plica propiamente dicha. No, vean otro ejemplo donde aparece la imagen con tendencia nodular muy ecogénica, deshilachada, asociado a un borramiento completo del cartílago hialino y a irregularidad del hueso subcondral. Una plica sinovial hipoecoica, no tan ecogénica como las anteriores, quiere decir que tiene un cuadro más agudo o subagudo, en tanto está respetando al cartílago hialino vecino. De manera que hasta aquí hemos hecho una revisión, hemos navegado dentro de una articulación sinovial tipo y hemos llegado a las conclusiones de que el dominio del patrón ecográfico de una articulación sinovial tipo es de mucha importancia, por tanto nos permite reconocer o el reconocimiento de estructuras que hasta hoy día habían sido invisibles a la ecografía. El conocimiento obviamente de la expresión ecográfica de los principales elementos anatómicos en cualquiera de las entidades que forman parte de las artropatías reumáticas o traumáticas es importante y es de vital importancia para el acercamiento al diagnóstico imagenológico de primera instancia, sobre todo mediante el empleo de una técnica como esta que es totalmente inocua y poco invasiva. Bueno, aquí termino con una visión de una de las islas de los Cayos o Cayuelos que están al norte de las provincias centrales de la isla de Cuba. Son verdaderos parajes, ¿verdad? Donde existe una playa hermosísima, con una arena casi que parece talco y que con un pedraplén que une estos cayos con la isla como tal, con la isla grande, como le llamamos. Vean ustedes, saberse viajando por el pedraplén es como ir en un carro nadando en el mar. O sea, a ambos lados de este pedraplén uno puede ir observando por unos cuantos kilómetros, pues mar a ambos lados. Es un verdadero paraje, es excepcional estar ahí. Muchas gracias y buenas noches. Excelente, ¿no? Excelente, excelente, maestro. Muy buena. Bueno, no sé si es que por ahí hay alguna pregunta por parte de los participantes. A ver, algo que quieran que quizá se pueda comentar al respecto de la presentación. Sí, bueno, creo que por ahí están levantando la mano, me parece. Adelante, adelante, doctora. Uh -huh. Ajá. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera. Sí, adelante, adelante. Pueden activar su audio si desean, o pueden utilizar el chat también. Ok, perfecto. ¿No? Todo Bueno, súper pues, claro, una excelente ponencia, nos dicen, así que yo creo muchas que gracias. se ha llegado, ¿no? Se ha llegado a lo encargado para esta noche y, y bueno, eh, a mí, bueno, sí me gustaría quizá tocar algunos puntos, ¿no? Nos había comentado un poco acerca de los derrames articulares. Eh, ¿Qué podríamos decir al respecto?
de cuando hacen a veces una comparación bastante interesante, creo yo, dinámica de los derrames de tipo inflamatorio y tipo traumático. En cuanto a uno de ellos, por ejemplo, puede llegar a tener una redistribución del derrame a la ecopresión y el otro no, ¿no? O sea, ¿qué nos podría hablar al respecto quizá ahí, maestro? Bueno, eso sobre todo habla de cuantía del derrame. O sea, tenemos un derrame, esta tensión, pues cuando hacemos hiperpresión ecográfica o palpación sonográfica, pues vamos a ver que no se va a deformar prácticamente, o sea, eso está a tensión. Muchas veces también habla de la densidad del componente del derrame. O sea, no es lo mismo tener un derrame a tensión, pero que sea solo líquido sinovial con los componentes bioquímicos normales del líquido sinovial, o cuando se le sobreañaden elementos que hacen que aumente la densidad de este líquido, como puede ser sangre, como puede ser elementos de la inflamación en una artritis séptica, etcétera. O cuando realmente eh, el derrame está acompañado de un engrosamiento considerable o significativo de la membrana sinovial. Porque hay entidades que no mencioné, pero entidades que pueden producir hemartrosis, digamos, y puede haber asociado un engrosamiento magnánimo, por así decirlo, de la membrana sinovial, incluso con configuración en forma multifocal, como puede ser en la sinovitis velloso-nodular pigmentada. O sea, eh, también nos estaría hablando no solo de que hay líquido, sino de que también ese líquido pudiera estar acompañado de otras estructuras más sólidas, como puede ser la membrana sinovial. Bien. Una de las conclusiones a la que podemos llegar con este webinar es, por ejemplo, que encontrar un derrame con imágenes un tanto polipoideas o papilares, ¿no? Lo que nos hablaba acerca del signo en dedo de guante, ¿no? Podría ser una imagen bastante característica de la artritis reumatoidea. ¿Estamos correctos? Exactamente, eso es Ok, correcto. Y eso es sobre todo, hemos tenido nosotros en nuestra formación la posibilidad de, hace aproximadamente 20 años, cuando empezamos a incursionar en la ecografía musculoesquelética, pues acompañamos nuestro aprendizaje con, no solo con los pases de visita en la sala con los reumatólogos y ortopedistas, sino también entramos al salón de operaciones a ver artroscopía. Y fue muy bonito aquella época porque no solo nosotros estábamos aprendiendo, sino que también muchos de los reumatólogos estaban aprendiendo el arte de la artroscopía. O sea, era un compartir saberes y donde todo el mundo teníamos hambre de saber. Y entonces se hacía un intercambio muy bonito que hacia nuestros días pues ha surtido un efecto muy positivo y hemos ido intercambiando los patrones. Ellos también se han adueñado de patrones nuestros ecográficos, al tiempo que nosotros también nos hemos hecho dueños de patrones que ellos han descrito y nosotros los hemos tratado de visualizar ecográficamente. claro que sí. Eh, claro, sí, pues, ¿no? Entonces, hay imágenes muy características a veces que nos puede dar las artritis reumatoideas, y una de ellas, o uno de los puntos claves que podríamos dejar acerca de este webinar, justamente es ello, ¿no? E inclusive podríamos agregar también mencionando que ya no solamente estamos en la era del Doppler, sino también, por ejemplo, del microflow, ¿no? O el B-flow, que son técnicas mucho más sensitivas de captación de Doppler, que sin duda en estas entidades obviamente van a guardar mucha mayor importancia. Es así que hoy en día inclusive hasta se clasifica, ¿no? En los estadios, ¿no? De la inflamación según el comportamiento también del Doppler, ¿no? Y muchos de ellos se están manejando con un Doppler de poder, que es el B-Flow, ¿no? Que es una nueva tecnología que se está utilizando. O sea, yo Algo, creo, algo sí, 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 sí. yo creo que en cuanto a este sentido que acabas de mencionar, tenemos que separar dos cosas. Una, ¿para qué quiero estas herramientas que me permiten ver el flujo? ¿Para qué quiero? Si para ver, uno, el patrón vascular, como ya mencioné,
o quiero evolucionar el grado de hiperemia de la membrana sinovial. Como ya mencioné antes, ya se sabe, es ciencia constituida, que el grado de hiperemia en estas artropatías reumáticas pues, es expresión del proceso inflamatorio, sobre todo el proceso inmunológico e inflamatorio que le asiste a la membrana sinovial. Y por eso decía que tomábamos como modelo la artritis reumatoide, ¿verdad? Porque es el modelo genial para explicar y poder entender qué es lo que pasa en un tejido sinovial engrosado. Y una vez que este tejido sinovial engrosado es el que destruye la articulación, por así decirlo. Erosiona el cartílago, acaba con el cartílago, erosiona el hueso subcondral, acaba con el hueso subcondral y produce esa gran invalidez que le asiste a estos tipos de artrópatas que a los que no se le logró hacer un diagnóstico temprano. Tengo que aclarar que este patrón vascular es detectable solamente cuando la membrana sinovial ha llegado a adoptar estos dedos de guante, que es la máxima expresión de engrosamiento sinovial. Hoy día se está apelando a un diagnóstico de artritis reumatoide de temprana eh, presencia, o sea, de debut temprano, léase entre 1 año y 2 años aproximadamente. Entonces, a ese estadio, a ese tiempo de debut, pues no vamos a tener una membrana en dedo de guante. Y obviamente no vamos a poder evaluar adecuadamente un grado de hiperemia que me permita ver el patrón vascular, por suerte, para estos pacientes. Y eso es expresión de que el pronóstico es mucho mejor que cuando yo descubro una artritis reumatoide donde hay dedos de guante, hay hiperemia en la membrana, hay detritus en el interior del derrame, en fin, no es lo mismo. Y entonces, hoy día se está abogando por cada día asistir a un diagnóstico cada vez más precoz de cualquiera de las artropatías, aunque me refiera a la artritis reumatoide. Claro, claro, claro. Y también se comentó acerca de algo que a veces uno escucha muchísimo, ¿no? La ecografía no sirve para poder ver una condromalacia, ¿no? Claro, es algo que se ha mencionado por mucho tiempo y que sin duda también ya se están cambiando bastante esos paradigmas, ¿no? Bueno, es que por eso quise empezar hablando de esta experiencia, esta publicación que me ha tenido a bien eh, en la mañana de hoy un alumno mío de reumatología. Me ha pasado por el WhatsApp esta publicación que le presenté ahí al inicio de la charla, la portada, que les invito a que la lean, porque fíjense que en Estados Unidos prácticamente no se ha hablado de ecografía osteotomía articular, muy escasamente cuando uno lo compara en el sentido de proporcionalidad con relación a la resonancia magnética. Y sin embargo, ahora es que con publicaciones como esta, es que ha venido como un despertar de los americanos por esta técnica en el uso de la misma en el sistema musculoesquelético. ¿Y por parte de quién ha venido? De los reumatólogos y no de los imagenólogos. O sea, Claro, creo que nuestros países, y como ya mencionaba antes, por una razón puramente económica, no podemos darnos el lujo de tener un resonador en cada esquina y mucho menos un resonador de alto campo como se necesita. Pero además, ya hay publicaciones que están saliendo donde están diciendo o se está planteando de que en muchos casos la ecografía supera la resonancia magnética. Y no solo por la posibilidad de realizar estudios de movimiento, sino por esto mismo de los patrones vasculares. La resonancia magnética puede ser capaz, mediante la inyección de contraste o mediante el uso de técnicas cuantitativas, de evaluar el grado de hiperemia, pero no del valor, no del patrón vascular, porque no es capaz de ver el vaso desde el punto de vista anatómico, como les mostré en la ecografía con Doppler color. Entonces, creo que sí, sin apasionamiento, me inclino así a pensar que sí, que la ecografía en algunas cosas supera a la resonancia magnética.
Y yo pienso que no es que una técnica sea mejor que otra, y así le digo a todos los residentes, sino pienso que todas las técnicas en materia de imágenes son complementarias unas de otras. O sea, ese es mi pensamiento en sentido general. Todas las técnicas son complementarias. Unas ven mejor unas cosas, otras ven mejor otras cosas, y si las unimos todas, pues tenemos una información muy valiosa de nuestro paciente, y siempre con el principio de menos invasión, más temprano al diagnóstico. Claro, sí, 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 claro que sí, ¿no? Y sí, son cosas que van cambiando en el tiempo, pues, ¿no? Y obviamente con el avance de la tecnología se puede permitir cada vez más ver cosas que hace quizá 10 años o más pensaban parecer un poco imposibles, ¿no? Y una de ellas Exactamente. justamente es ya hay inclusive algunos protocolos acerca de condromalacia, ¿no? Yo los invito, por ejemplo, a que a los participantes que nos están viendo en este web, seguir, por ejemplo, algunos cursos de Panglar, ¿no? Que muchos de ellos son gratuitos inclusive y hay muy buena explicación ecográfica también al respecto, ¿no? Es una liga de Claro. asociaciones justamente en la reumatología. Y otra cosa, por ejemplo, ¿no? Para los apasionados a la ecografía musculoesquelética, hoy en día podemos ya evaluar parte también del ligamento cruzado anterior, que quizá hace unos años atrás parecía imposible. Inclusive por ahí estuve revisando algunos artículos acerca de la exploración parcial, claro, de lo que es el cartílago patelar, ¿no? Con ciertas maniobras dinámicas también, ¿no? Entonces, Exactamente. claro, por lo tanto, no, pues, o sea, la ecografía es eso, ¿no? La ecografía es evolutiva y siempre necesitamos estarnos, pues, capacitándonos y actualizándonos para cada vez poder brindar un aporte mayor con el ultrasonido a nuestros pacientes, sin duda, que al final son el Exactamente. fin. Y bueno, muchas gracias, maestro, una muy buena presentación. Eh, Bueno, por gra- allí creo que están preguntando, doctor, que si la conferencia va a estar disponible. Por mi parte no hay ningún problema, o sea, la pueden ah, compartir. No, ok. no, no hay problema La- ninguno. No sé si se grabó, sí, sí, pero sí, 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 la tenemos grabada, así que ahí probablemente lo vamos a estar subiendo al por canal mi de la... parte, pues la pueden compartir. Y en cuanto a la posibilidad de realizar cosas intervencionistas, bueno, es que esto es en horario extracurricular y no tengo posibilidad de hacer ningún proceder en vivo. No sé, pero quizás se puede preparar en el futuro algo grabado y mostrar algunos ejemplos de intervencionismo, que es amplísimo, las posibilidades de intervenir ecoguiadamente una articulación sinovial o cualquiera de las estructuras musculoesqueléticas. Es de una tremendísima gran ayuda, y es de las cosas que más hoy hacemos junto al diagnóstico: procederes invasivos ecoguiados, realmente. Es muy Sí, rica las posibilidades en este sentido. Pero siempre digo, para realizar intervencionismo ecoguiado, primero hay que aprender a ver bien, correcto. más que para hacer diagnóstico, porque estaríamos haciendo diagnóstico acompañado de intervenciones. O sea que hay que Claro. aprender a ver y a ver. Ese, esa es mi opinión. Pero bueno, siempre estaré presto cuando me llamen, disponible, ya lo saben. Pueden contar conmigo para, a la altura de mis modestos conocimientos, brindar o compartir lo poquito que he logrado aprender. Gracias, 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 maestro. Bueno, bueno, doctores, espero que la hayan pasado bien. Como ya les habíamos comentado, al lado del doctor Hernández vamos a estar también en noviembre y en diciembre con dos cursos, el curso de Doppler hepático y renal y el curso de pared abdominal, de partes blandas, pared abdominal, enfocado en diagnóstico de hernia o hernias de toda la pared abdominal, ¿no? Y tumoraciones superficiales, ¿no? Lipomas y entre otros. Así que ahí ya nos vamos a estar viendo próximamente. Un fuerte abrazo, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo hasta la próxima actividad académica. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego a todos. Y bueno, ese que me está invitando a Perú, pues bueno, un día estaremos por allá, no hay problema. No pienso Ah, morirme sin claro, ir a claro, Perú. claro, claro que sí. Gracias.
Claro que sí. Gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego, fue un placer, ¿eh? Hermano mío, un abrazo y un gusto verte.